Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, damos como siempre gracias a Dios. Cuando digo como siempre, no lo hago como rutina. Es que diariamente hay 4 palabras que deben estar en la boca del cristiano. Dar gracias a Dios continuamente, pedir perdón a Dios continuamente y pedirle ayuda a Dios continuamente y buscar su gloria y su ayuda. El otro día un hermano obrero me llamó y me dijo que el mensaje anterior, que le agradó todo, pero que sobre todo le agradó unas palabras al principio que dije, y algunos me han hablado de ellas, y voy a repetirlas. En el mensaje anterior dije que el tema debe nacer del texto. El desarrollo del tema debe nacer de la escritura. Y la conclusión del tema debe terminar en la Biblia. ¿Para qué? Para no llevar unas ideas preconcebidas mías y buscar unos textos que apoyen mis ideas. Ahí es un peligro grande. Y él me dijo, eso me agradó mucho, tío. Y la gente me lo ha dicho. Y entonces lo que agrada, pues hay que repetirlo. Vamos a comenzar respetando lo que acabo de decir. Y vamos a leer primero unos versículos. Y después que lo que vamos a hablar nazca del texto. Isaías, un hermano, un niño nos va a leer, porque de los 2 niños que tengo conmigo, uno no está en Asturias de vacaciones, que Dios lo bendiga, el hermano César, pero está otro hermano conmigo que me está ayudando, el hermano Javi con el hermano Emilio. Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice ahí, todos los llamados en mi nombre los he creado y los formé para mi gloria. Eso dice Isaías. Bien. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria. Efesios 1:6. Verso 12 de Efesios capítulo 1. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Para alabanza de su gloria. Verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otro texto. O sea que he leído 1, 2, 3 y 4 textos. Y los 4 textos solamente en Efesios, en el capítulo 1, no 4 veces. 6 veces yo le he cogido 4 textos por no alargarme tanto. En el mismo capítulo, para alabanza de su gloria. La palabra para es que lo que se hace es con ese fin, con ese motivo, con ese objetivo, para alabanza de su gloria. Bien. Una vida bien vivida es esencialmente una vida para la gloria del Creador. Emilio. Repito, una vida bien vivida es esencialmente una vida para la gloria del Creador. Y la razón es muy sencilla. Dios nos creó y formó, y luego nos llamó para alabanza de su gloria. Por eso, algunas veces ya lo he dicho, pero como hay palabras universales que se dicen en todos los mensajes, y nos moriremos y las vamos a repetir. Cuando Dios nos creó para su gloria. Eso se llama teocéntrico. Teo es Dios. El hombre debe ser teocéntrico, o sea que su centro sea Dios. Y Cristo nos salvó para su gloria. El hombre debe ser cristocéntrico, que nos salvó para su gloria, Cristo. 2. Y a veces el hombre, en vez de ser teocéntrico y en vez de ser cristocéntrico, es egocéntrico. Entonces, una persona que quebranta el motivo y el por qué Dios le ha creado y el motivo por el cual Dios le ha salvado, ¿qué podemos hacer? Se ha quebrantado las 2 bases principales, la base por qué Dios te creó y la base por qué Dios te salvó. Dios nos ayude a buscar siempre para su gloria. Si vivimos de cualquier otra manera,
Estamos fuera del propósito por el cual fuimos creados a una vida. Así no puede producir satisfacción. O sea, si vivimos de cualquier otra manera, Emilio, estamos fuera del propósito por el cual fuimos creados. Y una vida así no puede producir satisfacción. Por eso, a veces, en algunas vidas de algunos cristianos, no hay satisfacción. Y el motivo es que vamos a meternos todos en el saco, en la red. Todo no lo hacemos para su gloria, ni siempre buscamos su gloria. Alabanzas al Todopoderoso. Cuando Dios busca en Jeremías, no te lo he apuntado. Cuando Dios pensó en nosotros, Jeremías 1. Cuando Dios pensó en nosotros, en la eternidad pasada, inmediatamente pensó en un propósito por el cual debíamos existir. Cuando Dios pensó en nosotros, en la eternidad pasada, inmediatamente pensó en un propósito por el cual debíamos existir. Dos textos para justificar eso. Uno está en Efesios, que hablo yo, cito yo, Efesios 2:10. Somos creación de Dios y Dios nos ha creado para buenas obras, para que andemos en ellas, obras de antemano. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice que Dios ha creado unas obras de antemano para que andemos en ellas. Ahí vemos la soberanía de Dios, que Dios ha creado unas obras de antemano, la soberanía de Dios. Y vemos también la responsabilidad humana para que yo ande en ellas. Bendecido sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sigue. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dije: Jehová, no digas soy un niño, porque Amén. a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Amén. El 4 solamente, repítelo, el versículo 4. Ahora despacito. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. El 4. Sigue. Ya está. Sigue. Eso es lo que dice el 4. Antes que nacieses, ¿no dice? Antes que formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, antes que te formases, te di por profeta a las naciones. Ese es un texto de Jeremías 1:4 en adelante. Y en Efesios 2:10 nos dice que Dios preparó obras de antemano. Con esos dos textos muestro el concepto, porque hay que convencer por medio del argumento y sin pisar el argumento. Cuando Dios pensó en nosotros, en la eternidad pasada, inmediatamente pensó en un propósito para el cual debíamos existir. Bendecido sea el nombre del Señor. Por tanto, hechos busca. Por tanto, si estamos vivos en esta generación, Dios nos hizo nacer en este tiempo y no en otro, para llenar un propósito a través de nosotros en su historia. Repito, Hechos 13, ahora lees. Por tanto, si estamos vivos en esta generación, Dios nos hizo nacer en este tiempo y no en otro, para llenar un propósito a través de nosotros en su historia. Hechos 13:36. En verdad, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Amén. Ahí Pablo dice, en verdad David sirvió antes de morir. Coger la frase. El hermano ha leído en la versión internacional. Antes de morir, sirvió a su generación, a su época, a su momento. Sirvió a su generación, no su generación le sirvió a él, sino que él sirvió a su generación.
conforme al propósito de Dios. Antes de morir, hay un propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Que la gracia de Dios nos ayude a todos a llevarlo a cabo. Seguimos despacito. La insatisfacción que posee la gente es que muchos viven fuera del propósito de Dios. Marcos 10, 45. Repito, la insatisfacción que posee la gente es que muchos viven fuera del propósito de Dios. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Juan 4, 34. Jesús, hablando Cristo, dice, el Hijo del Hombre no vino. Primero dice a lo que no vino, Emilio. No vino a ser servido. Vino a servir y a dar su vida. Dos cosas. El Hijo del Hombre, hablando de su persona. El Hijo del Hombre no vino. Primero anuncia, informa a lo que no vino. Es importante que sepas lo que no tienes que hacer para que después te enseñen lo que tienes que hacer. No he venido a que me sirvan. He venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso es el Marcos 10:45. Que este versículo, ya que viene de paso, es el versículo que en Marcos hace bisagra. De Marcos capítulo 1 a capítulo 10 habla del ministerio de Cristo de los 3 años. Y a partir del capítulo 10, versículo 45, habla de los 5 o 6 días últimos de la vida de Cristo. O sea, que hay 10 capítulos que habla que Cristo estuvo sirviendo. Y hay 4 capítulos que habla de la muerte de Cristo. ¿Os dais cuenta? Vino a servir y vino a morir. Y nos dice, y no he venido a que me sirvan. Que Dios nos ayude. Y en Juan capítulo 4, verso 34, Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Coge Efesios 2:10 otra vez tú ahora. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Los discípulos, es un pasaje cuando a la samaritana vinieron los discípulos de comprar pan y le ofrecieron de comer a Jesús y Jesús dijo que no. En ese momento no le apetecía comer, por lo que fuese. Y entonces pensaron ellos, ¿quién le habrá traído de comer? Y Jesús aprovechó la ocasión, porque siempre Jesús aprovechaba, Emilio, cualquier ocasión, para dar luz. Dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. La comida o la alimentación en una persona no es un lujo, es una necesidad imperante. De tal manera, hermanos, que cuando uno está muy enfermo en el hospital, si no puede comer, le ponen el alimento por vena, porque saben los médicos que un cuerpo sin comer no puede estar. Y cuando el enfermo está tan enfermo que no es capaz de comer, él le pone el alimento por vena. ¿Sí o no? Pero ese cuerpo tiene que comer. Cuando te se va un ser querido, a lo mejor el primer día no tienes ganas por el disgusto que tienes y no comes. El segundo día en que estés triste y agobiado, pero tienes que comer. El comer es una necesidad que impera, que gobierna, que preside, que manda. Que hagas que estés contento o estés alegre, tienes que comer, ¿sí o no? Dio a entender Jesús, conforme para vosotros el comer es una necesidad, así para mí es una necesidad el obedecer a mi Padre y el terminar su obra. Una necesidad imperante, primordial y esencial. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Repito, una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. Y a veces nuestras vidas parece ser que no están bien alineadas, que no tienen cobertura, como digo yo. Y hay interferencias. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano,
para que anduviésemos en ellas. ¿Os dais cuenta? No tienes que buscar hacer obras y salir corriendo a hacerlas. Yo hace muchos años, y hace años que ya no lo hago, me ponía a orar como cualquier cristiano pidiendo, Señor, y con proyectos, Emilio, con ideas, Señor, respalda, bendice los proyectos, las ideas. Y Dios me mostró hace años que me había equivocado de camino, que no debía buscar el rostro de Dios para pedirle que respalde mis ideas, que respalde mis proyectos, sino que debía buscar a Dios buscando su voluntad. Y a medida que Dios me iba revelando su plan y su voluntad, a esa medida iba yo andando en su voluntad. Con esto quiero decir que donde Dios te abra, que la providencia divina te abra las puertas, entra por las puertas que la providencia divina te abre. Pero no esfuerces las puertas que la providencia divina te cierra. Y a gente en nuestro celo, voy a decir con buen corazón, ¿para qué voy a criticar a nadie? Tiramos las puertas. Hermanos, el decreto de Dios, que es eterno y que nadie lo sabe, y que el decreto de Dios está fuera del tiempo, se manifiesta en el tiempo por medio de la providencia divina. Y la providencia divina es donde las circunstancias te colocan. Entonces, cuando te se abra una puerta, entra por la puerta que la providencia divina te ha abierto. Y cuando te cierra una puerta, pues no entres por la puerta, ni esfuerces la puerta. Bendecido sea el nombre del Señor. Una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios. La única posibilidad de vivir bien es tener una orientación vertical, que luego nos permita relacionarnos horizontalmente de una manera correcta. A veces me viene, una vida, un matrimonio, unos hermanos que chocan entre ellos, o un matrimonio que choca, y me cuentan sus problemas. Y yo no entro en el problema y les digo que busquen a Dios. Y ellos se van pensando. Le hemos traído un problema, le hemos dicho que hable del problema, y Él nos dice que oremos y que busquemos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una vida está bien alineada verticalmente con Dios, eso facilita la relación de la mujer con el hombre o el hombre con la mujer. ¿De acuerdo? La única posibilidad de vivir bien es tener una orientación vertical que luego nos permita relacionarnos horizontalmente de una manera correcta. Y un hombre que está mucho en comunión, que tiene comunión y que está rendido a los pies de Dios, tendrá un tratar distinto que el otro, que está un poco alejado, con sus hijos, con sus nueras, con sus nietos, con sus hermanos, con la iglesia, con todos. Por eso lo que os dije el otro día, antes de intentar ordenar mi mundo exterior, debo ordenar mi mundo interior. Y ordenando mi mundo interior, por sí solo se va a ordenar mi mundo exterior. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguimos. 1 Corintios 10:31. Por eso una vida bien vivida es la que se vive para la gloria de Dios. ¿Dónde lo pone? 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. Daros cuenta. Es que el que es muy humano humaniza todo. Y el que es espiritual, Emilio, espiritualiza todo. Yo voy conduciendo y hay uno que me pita sin motivo y le digo que Dios te bendiga. Y le sonrío en vez de pegarle un bocinazo y decir por qué me pita. Hay que hacer todo, todo. Y en la palabra todo, ahí entra todo. Es que pensamos que solamente hay que hacer todo para la gloria de Dios cuando predicamos o cuando oramos. No, 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 hay que hacer todo. ¿Quién lo dice Pablo? 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Hacer todo para la gloria de Dios. En el trabajo, en la oficina donde trabajas.
te ha mandado a hacer una tarea, el jefe de la oficina, son las 2 horas que has terminado el trabajo y te faltan 10 o 15 minutos para terminar el trabajo o la labor que te han mandado a hacer y te quedas sentadito hasta que la terminas. Y el dueño se fija que te has tirado un cuarto de hora de más en el trabajo por terminar lo que te ha mandado. Eso son detalles importantes. Ves que en el trabajo llegas puntual, cumples con tu labor y eres un empleado ejemplar. ¿O qué quieres? ¿Solamente manifestar la gloria de Dios en la iglesia? En la tienda, hermanita, tú que vas a comprar a la tienda y hay 4 señoras antes que tú, respeta la cola, no te adelantes y sepas tratar a la gente. Hacer todo para la gloria de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Vivir para la gloria de Dios, 1 de Pedro 4:4. Vivir para la gloria de Dios es vivir en la dirección contraria a la del resto del mundo. Ese es el problema, Emilio. Vivir para la gloria de Dios es vivir en la dirección contraria al resto del mundo. Es como nadar contracorriente. Porque el mundo no hace las cosas para la gloria de Dios. Y tú quieres hacerla para la gloria de Dios. Entonces, repito, vivir para la gloria de Dios es vivir en la dirección contraria a la del resto del mundo. Es como nadar contracorriente. ¿Dónde lo pone, hermano Machaco? 1 de Pedro, capítulo 4, verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Amén. Busca Juan 10:10. San Juan 10:10. A esto le parece cosa extraña que no andéis en el mismo desenfreno. O sea, que no os comportéis como ellos. A esos le parece cosa extraña. Y os ultrajan, os critican, os censuran. A esos les parece cosa extraña que no andéis en el mismo desenfreno, en la vanagloria de la vida. Ahí podíamos aplicar tantas cosas, pero entonces, si se aplica mucho, el mensaje deja de ser una enseñanza y es como una exhortación. Y yo no pretendo, hermanos, dejo la obra al Espíritu Santo, que haga la obra. Pero lo que yo no entiendo, hermanos, es que haya un acontecimiento y la hermana, el hermano, los niños, la mocita y el mozo se gasten lo que no tienen, Emilio, en ropa para boda, y a los 4 días me entero que les cortan la luz por falta de pago. Pues en vez de comprarte un vestido de 600 euros para la boda, pues haberte comprado un vestido de 300 euros para la boda. Y que no te corten la luz. Pero la vanagloria de la vida. En la boda hay mucha gente y quieres estar muy guapa. Que Dios te bendiga, hermana. Pero eso se llama vanagloria de la vida. Estar a un nivel que no tienes económicamente. Entonces, ahora bien, si hay algo que queremos haber llegado a entender, es que vivir para la gloria de Dios es la única manera de experimentar la plenitud de la vida de la que Cristo habla. En Juan 10:10, leemos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay 2 palabras, para que tengan vida y vida en abundancia. Habla de vida, Emilio, y vida abundante. Y yo creo que tienes vida de Dios. Dios me libre. Y eres salvo. Dios me libre de decirte que no, eres salvo. Pero tienes vida en abundancia. El Señor dijo yo he venido para que tengan vida, y recalca, y que tengan vida en abundancia. Y eso de tener vida en abundancia, pues hay que buscar un poquito al Señor. Con esto aclaramos que la necesidad de un propósito. Una meta no es un propósito. Ella debe ser parte del propósito. Una meta es lo que quiero. Y el propósito es por qué lo quiero.
Y voy a poner un ejemplo que creo que ya lo he puesto, pero voy a repetirlo. ¿No tengo otro? Yo quiero, Emilio, llegar a médico. Y dice otro. Y yo también. Nos ponemos a estudiar los dos y conseguimos la meta. Llegamos a médico. Hemos conseguido lo que queríamos, llegar a médico, Emilio. Y ahora uno dice, a mí me han llamado del hospital y me han ofrecido una plaza y un buen sueldo para vivir bien. Bien, está bien. Una meta con el propósito de vivir y ganar para tus hijos y tu mujer. Lo veo correcto. Y ahora dice el otro, yo no, hermano. Yo tenía una meta de ser médico para irme a Médicos Sin Fronteras, donde hay guerras. Es fácil que vaya y no vuelva. Tengo que operar en el campo, en tiendas de campaña, con instrumentos muy escasos, la medicina muy escasa, pero ahí hacen falta médicos. Y como hacen falta médicos, yo me marcho. Los dos tenían la misma meta, Emilio. Querían llegar a ser médicos. La misma meta la tenían los dos, pero el propósito era distinto. Uno era para vivir bien y otro era para hacer bien a los demás. Entonces me pregunto, no te pregunto por tu meta. ¿Qué es lo que quieres? Conseguir es tu meta. Lo que quieres es la meta. Pero ¿con qué propósito? Es lo que debes preguntarte. Ahí ya no entro. Dejo que entre el Espíritu Santo y te lo diga a tu corazón. Filipenses busca. El ser humano quiere encontrar su significado en sí mismo y en sus propios logros. Es el problema. El ser humano quiere encontrar su significado en sí mismo y en sus propios logros. Filipenses capítulo 3, verso 10. Palabras del apóstol Pablo. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se ha manifestado en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Dice Pablo que lo he perdido todo por llegar a conocerle. Eso cuando hablamos Filipenses 3:10. Pero Pablo, si Dios, él dijo, conozco un hombre, si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, que subió al tercer cielo. Y ese es Pablo, ¿sabes, Emilio? Si es padre de obra, si es escrito media Biblia. Y ahora nos dice, Emilio, que el fin de él es conocer a Dios. Es que Dios es tan grande, tan grande, que por mucho que sepas de Dios, que por mucha gracia que Dios te haya dado y te haya revelado cosas, nunca llegamos a conocer a Dios en su plenitud, porque Él es grandioso, Él es trascendente, ¿sí o no? Y al ser trascendente, Él trasciende, Él rompe los moldes, hermano. Y Pablo dice, la meta mía es conocerle a Él. No dice ser grande, o que Dios me use más, o que me respalde más, o hacer más milagros. No, no, la meta mía es conocer a Dios. Y dice otra cosa que me llamó la atención, a fin de conocer el poder de la resurrección. Pablo cree que en esta vida humana, en este cuerpo humano, podemos experimentar el poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. Porque Cristo no te ofrece, Emilio, la vida que Él tuvo. Humanamente, Jesús se cansaba, porque vino como hombre, se cansaba, sudaba, tenía hambre, tenía necesidad. Consuelo, no te ofrece Jesús la vida humana que Él tenía, te ofrece la vida de resurrección. Que al tercer día, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo intervino y la resucitaron, ¿sí o no? Y dicen los grandes teólogos que saben que empleó Dios el mismo poder para resucitar a Cristo que para crear el cielo y la tierra. Y Pablo dice, y yo quiero conocerle y conocer el poder de su resurrección. O sea que tú crees, Pablo, si yo creo, machaco, que en esta tierra y en este cuerpo
buscando a Dios y estando cerca de Dios, puedo conocer el poder y puedo experimentar, Emilio, el poder de la resurrección de Cristo. ¿Sabes tú la frase, lo que encierra eso? A fin de conocerle, el poder de su resurrección. Que Dios nos ayude a entender esa palabra. Filipenses capítulo 3, verso 12, 13, y escucharlo con mucha atención, porque hay una frase importante. Léelo. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. O sea, la meta de Pablo es que dice que Dios le alcanzó para algo. Y él quiere conseguir para el propósito para el cual Dios le alcanzó. Eso está en la versión internacional, ¿no? El hermano ha leído para vosotros la versión internacional. Prosigo para ver si alcanzo. ¿Qué quieres alcanzar, machaco? Porque Dios cuando me llamó, cuando me alcanzó, Emilio, me alcanzó para algo. Y quiero conseguir ese algo. Quiero alcanzar para lo cual Dios me ha alcanzado. Madre mía, ¿qué dices, Pablo? ¡Sí! No quiero alcanzar ser grande, ni famoso, ni importante, no, ni poderoso. Quiero alcanzar para lo cual fui alcanzado por Cristo. Buena meta, hermanos, y buen propósito. Pablo tenía meta y propósito. Que Dios nos ayude. Nuestro ego es más grande que nuestra voluntad. Ese es el problema. Las metas son tan importantes como el proceso que vamos a seguir para alcanzarlas, Emilio. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escuchadme con mucha atención. En que hace calor, y yo tengo mucha calor en casa en estos momentos, pero es importante, Emilio, esta palabra. Las metas son tan importantes como el proceso que vamos a seguir para alcanzarlas. Hace muchos años en Barcelona, estando en San Roque, Dios me dio el privilegio de ser el pastor del hermano Francisquí, como le llamábamos antes, que es el presidente de España, que Dios lo ha puesto ahí. Y le dije, no sé si él se acordará, le dije a él y al hermano Nacho, la espiritualidad de un hombre se mide por las armas que usa para conseguir lo que quiere. Tales son tus armas, tal eres tú. Y hay gente que para alcanzar una posición no le importa pisar a otro. No le importa dañar a quien sea. Por eso, repito, las metas son tan importantes, sí, como el proceso que vamos a seguir para alcanzar las metas. Y a veces, hermanos, hay procesos. Aquí he puesto yo, lamentablemente, algunos trazaron metas para sus vidas y las persiguieron de una forma pecaminosa. Podemos alcanzar metas y estar fuera de la voluntad de Dios, Emilio. Si es importante la meta, es importante el proceso que uso para alcanzar la meta. Repito, la espiritualidad de un hombre se mide por las armas que usa para conseguir lo que quiere. Y si tú quieres conseguir una meta y no te importa pisar a nadie, a lo mejor la consigues, pero estás fuera de la voluntad de Dios. Y el ser más grande que bueno es un peligro. El ser más famoso que grande es otro peligro. Dios nos ayude. ¿Sabes una cosa? David tuvo un general llamado Joab, que era un gran general y una mala persona. No se puede negar con la Biblia en la mano que era un buen general, pero no se puede negar que era una mala persona. Hizo varias injusticias que David no pudo corregirlas
por motivos que ahora no tengo tiempo para explicarlas, pero en el hecho de la muerte le dijo David a su hijo Salomón: no permitas que Jehová descienda al Seol en paz por las injusticias que ha hecho. Dios nos ayude a no ser un gran general, y os pido perdón por esta palabra tan áspera, y ser un canalla. Prefiero ser una buena persona y ser una ovejita, noble y sincera. Pero algunos tienen... Judas llegó a lo más alto, ser uno de los 12 apóstoles y llamado por Dios, ¿sí o no? ¿Quién va a negarme eso? Judas tuvo el privilegio y el honor de ser uno de los 12 apóstoles, ¿sí o no? Pero no tuvo la dignidad de ser hijo. Entonces yo no envidio a ese que ha conseguido ser uno de los 12 apóstoles. Prefiero a Epafrodito, el colaborador de los filipenses para llevar las ofrendas al apóstol Pablo. Y en el viaje que duraba meses, cayó enfermo Emilio, muy grave, y dice Pablo, a punto de morir. Y hay un detalle que dice Pablo, dice, y se puso muy triste, porque se enteró que por causa de él estabais preocupados. O sea, que te estás muriendo, Epafrodito, sí, sirviendo al Señor, sí. Y como la iglesia de los filipenses se ha enterado, estás triste porque dice que por culpa tuya están cargados. Pues yo prefiero tener esa nobleza y esa lealtad en que no sea uno de los 12 apóstoles. Bendecido sea el nombre del Señor. No es simplemente terminar bien. Por eso en nuestra iglesia establecimos como uno de nuestros valores no negociables el principio de que las vidas cambiadas sea nuestra única manera de éxito. Repito, por eso en nuestra iglesia establecimos como uno de nuestros valores no negociables, no son negociables, el principio de que las vidas cambiadas será nuestra única medida de éxito. Y por eso, y no leo más, Lucas, cuando Dios Jesucristo entró en la casa de Zaqueo, a un hombre que le gustaba el dinero, ¿qué le dijo? Doy la mitad a los pobres, ¿no? Dijo eso cuando se encontró con Dios. Y al que defraudó se lo devuelvo cuadruplicado. La bendición que no se transforma en cambio de conducta me sabe a lata. Entonces, repito, es que es importante esto, perdonad que sea tan repetitivo. Por eso en nuestra iglesia establecimos como uno de nuestros valores no negociables, un valor no negociable, el principio de que las vidas cambiadas sea nuestra única medida de éxito. Eso está en Lucas 19, que no lo leo por abreviar tiempo. La salvación hace posible que Dios manifieste su gracia por toda la eternidad. Cada salvo es un trofeo de la gracia de Dios, Emilio. Cada persona salva es un trofeo por la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a todos a buscar su gloria. Y termino con esta palabra. No seas más grande que bueno. No seas más famoso que bueno. Y la espiritualidad de un hombre se mide por las armas que usa para conseguir lo que quiere. Tales son tus armas, tales eres tú. Y la verdad tiene poder si se tiene relación con el autor de la verdad. Si no, no hay poder en la verdad. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.